Las leyendas del perro negro del infierno. Existe una larga tradición sobre los supuestos perros del más allá. En muchos países los llaman perros del infierno o simplemente canes fantasmales. Están asociados a criaturas que hacen su aparición siempre en zonas boscosas o escenarios nocturnos donde surgen envueltos entre tinieblas, difuminados casi en el ambiente, pero evidenciando una llamativa musculatura y unos ojos brillantes. Pueden preceder a un fallecimiento e incluso estar unidos a zonas en las cuales ocurrieron decesos o desastres en el pasado. Nunca queda claro. Pero es tan larga su tradición que incluso Arthur Conan Doyle lo utilizó como motivo para uno de sus cuentos más famosos, El sabueso de los Baskerville. La historia, ambientada en Dartmoor, estaba basada en un tal Richard Cavill, a la vez que en una leyenda local sobre un perro fantasma, concretamente en la zona de Cromer, ahí donde, según dicen, aún anda un animal singular que transita los caminos existentes entre Overstrand en el este y en el oeste, aunque estas no son las únicas historias existentes al respecto de los perros negros del infierno. Perros del más allá, apariciones sobrecogedoras. Son muchos los testimonios que explican que han tenido experiencias bastante sobrecogedoras al encontrarse con este tipo de animales en medio de la noche, por carreteras secundarias, o incluso por caminos poco transitados. Obviamente encontrarse con perros perdidos es algo tan habitual como lamentable a su vez. Animales que vagan perdidos en su triste abandono, sin rumbo fijo. Pero lo que no es tan común es la percepción de todos estos testigos, que afirman poder diferenciarlos de los perros normales, ya que los canes fantasmales aparecen de la nada, envueltos en niebla y mirándonos de modo desafiante con sus miradas sobrenaturales. Breves encuentros cargados por una extraña incomodidad y un profundo horror. Hay quien los asocia con el demonio. La tradición viene desde muy atrás, desde la más clásica mitología que nos hablaba ya del gran cancerbero, esa criatura de 3 cabezas que guardaba la puerta del infierno. Recordemos también películas como La Profecía y ese perro negro tan fiel que cuidaba de Demian, es decir, del que supuestamente era la reencarnación del mismísimo diablo. Según testimonios relatados, la aparición de estos animales suele ocurrir durante las tormentas eléctricas, en vías secundarias o muy antiguas, en cruces de carretera, cementerios e incluso en yacimientos prehistóricos, lo que algunos consideran que son en realidad portales al más allá. Viejas leyendas sobre los perros negros del infierno. En algunas zonas de Escocia los perros negros carecen de simbología siniestra. Al contrario, son guardianes de tesoros. De hecho, se cree que uno de ellos custodia un tesoro enterrado bajo una piedra cerca de Mutley, en Perthshire. El folclore celta, por su parte, habla de los perros negros o los sabuesos espectrales, como seres que pueden cambiar de forma y transformarse en hombres a voluntad propia. Los galeses, por su parte, los llaman los sabuesos del infierno, mientras que los nórdicos tienen a su vez una denominación también especial. Son los llamados Garm, perros guardianes de estos límites que separan el mundo de los vivos del de los occisos, y más aún del mismísimo infierno. Historias diferentes, pero todas ellas hilando un origen común, el de las apariciones de esos perros oscuros, capaces de infundirnos un auténtico pavor. Sea como sea, si te encuentras con uno de ellos, averigua primero si es un simple animal abandonado, y préstale ayuda. Si intuyes que no es de este mundo, ni siquiera te le acerques. El perro negro. En mi pueblo, a pesar de los años que han pasado, se recuerda la historia del perro negro. Diablo, lo llamaba su dueño. El perro era enorme, mal encarado y de amenazantes colmillos que enseñaba al menor motivo. Nadie osaba acercarse a don Juan sin previo aviso.
El perro erizaba los pelos y en actitud amenazadora gruñía fieramente, hasta que don Juan con voz firme le ordenaba calmarse. ¡Diablo! ¡Tranquilo! Siempre lo acompañaba. Nadie lo llamaba así más que su dueño. La gente le decía el perro negro de don Juan. Cuando don Juan jugaba barajas en la cantina, el perro negro se mantenía a sus espaldas, echado pero vigilante, con la lengua de fuera, cesando y babeando por el calor. En una ocasión, un borracho que había perdido en el juego intentó agredir a don Juan. El perro negro dio tal salto que, poniendo su pesado cuerpo sobre el pecho del hombre, lo derribó, ya en el suelo. Antes que nadie pudiera hacer algo, si es que alguien quisiera intentarlo, le destrozó la garganta, falleciendo en el acto. Don Juan llamó a su perro, sacó su pistola y disparó en varias ocasiones sobre el difunto, que yacía en un charco de sangre, con el rostro crispado de un miedo que se llevó a la tumba. El perro y don Juan eran inseparables. La gente les temía y murmuraban que el mal yacía en el perro. No de embalde don Juan lo llamaba el diablo, que ese debería ser su verdadero nombre. Don Juan montado en el caballo y el perro negro siguiéndolo, acechando un posible enemigo que de las sombras atacara a traición. Nadie lo intentaba. Temían a don Juan y un tanto más al perro, que en la oscuridad le brillaban los ojos, como si dentro de él llevara ardiendo lumbre del mismo infierno. Un día que llovía, don Juan tuvo que ir al pueblo vecino por asuntos de negocio. San Miguel no estaba lejos. A los dos pueblos los dividía un puente de madera con un pequeño río. Mas al regresar el río se miraba crecido y el puente derribado. Don Juan, como era atrabancado, se echó con su caballo al río mientras su perro le ladraba desesperadamente. «¡Estate quieto, diablo! ¡Ahí luego me alcanzas!», le dijo al perro, que no paraba de ladrar. En pocos minutos alcanzó la otra orilla. Diablo hizo varios intentos por seguirlo, pero la fuerza del agua se lo impedía. Para cuando Diablo atravesó el río, ya era demasiado tarde. A don Juan lo estaban esperando en la entrada del pueblo. No le dieron ninguna oportunidad de defenderse. El perro negro, el enorme animal, encontró a su amo tirado en el camino. Le lamió la cara y aulló de dolor. La gente que lo escuchó se santiguó espantada y cerró sus puertas. Cuentan que el perro negro del mal entró en la cantina y destrozó a los asesinos de don Juan. Cuentan también que hoy en día, por las noches, se le puede ver cuidando la tumba de su amo. Una noche oscura de octubre de 1935, me encontraba en mi casa, solo con mi hija, que tenía tan solo 3 años, y sus hermanos de 1 y 4 años de edad. Mi esposa había ido a Querétaro, donde debía arreglar unos asuntos de la empresa en la que trabajaba. Yo me encontraba en mi cuarto y la nena en el suyo. Cuando sonaron las 12 campanadas de la medianoche en la iglesia, oí a mi hija que daba gritos de espanto, unos gritos horripilantes. Entré a la habitación y vi que ella señalaba la ventana horrorizada. Me despertaron sus gritos y corrí como loco a la habitación donde ella se encontraba. Ella seguía llorando y señalando con sus manitas hacia la ventana. Cuando ella estuvo más tranquila y pudo hablar, me dijo que vio un enorme perro negro. Un perro muy horrible la miraba y le enseñaba los colmillos que se veían en su boca llena de espuma. A los 3 días de este hecho murió su hermanito, el más pequeño. Raúl estaba enfermo, tenía una infección en el pulmón muy fea. Yo lo había llevado al doctor y al regresar a casa lo acosté. Lo dejé al cuidado de mi madre y me fui a la farmacia a comprar la medicina. Al regresar, el niño había fallecido. 2 años después del deceso de Raúl, en 1937, volvió a suceder lo mismo. Matilda, mi hija, volvió a ver al espantoso perro negro. A la misma hora,
y en las mismas condiciones. Despertó en la noche espantada, vio por la ventana al perro gruñendo y viéndola con odio. A los 2 días falleció mi mamá. Todos nos quedamos con mucho miedo. Miedo de que Matilda volviera a ver al enorme perro negro que anunciaba el deceso de alguien de la familia. Luego supe por un amigo que es antropólogo que el perro es un animal psicopompe en la mitología occidental y en otras más, que sirve de intermediario entre el mundo del más allá y los hombres. Es el guardián de los infiernos, y muchos seres malignos adoptan la apariencia de grandes perros negros para anunciar la muerte o llevarse a las personas. Esto es lo que me han dicho sobre los perros negros. El perro negro. Lo que voy a platicar a continuación ocurrió en el año de 1923 y le sucedió a un hombre conocido del pueblo. Se trataba de un hombre que tenía reputación por poseer un mal carácter, además de ser cruel y miserable con los animales. Sucedió en el mes de julio. Me acuerdo que era la víspera de la fiesta del Señor Santiago, el santo patrono del pueblo. Aquella madrugada llovía a cántaros en el pueblo. El agua hacía zanjas en las empedradas calles, tanto que formaba arroyos. Parecía que la lluvia no daría tregua aquella madrugada, y estaba acompañada de escandalosos truenos y majestuosos relámpagos que iluminaban momentáneamente la oscuridad de la noche. Elementos todos ellos para hacer del pueblo un paisaje tenebroso. Fue entonces que en medio de la lluvia incansable vi la silueta de un hombre que caminaba con dificultad. Su borrachera era evidente por su torpe andar. Tan borracho iba que parecía no importarle ir caminando en medio de la lluvia, empapándose, desafiando al resfriado y a la neumonía. En determinado momento comenzó a seguirlo un perro de raza grande que tenía el pecho amarillo y el resto de su cuerpo era de color negro. En verdad no me di cuenta de dónde salió el animal. De pronto estaba ahí, como si hubiera surgido de la nada. Debo decir que semejante perro no se me hacía conocido. Se veía peligroso y amenazante, y al igual que el hombre, estaba empapado. Cuando el hombre se percató que el perro lo seguía, detuvo su marcha, y el perro también se detuvo. Retomó su paso el hombre y el perro también lo hizo. Volvió a detenerse el hombre y también el perro. Lo seguía como una sombra. Envalentonado por el efecto del alcohol, comenzó a espantar y a maldecir al perro, pero al canino no pareció importarle. Volvió a caminar el hombre y el perro continuó siguiéndolo, y entonces se detuvo de nuevo aquel borracho siendo imitado por el canino. Enfadado por la situación, el hombre se acercó al perro y sacó de entre sus mojadas ropas un arma, y sin pensarlo, le disparó. El perro permaneció sereno mirándolo, mientras el hombre, pensando en que por el alcohol la puntería le había fallado, le volvió a disparar. El perro no se movió, estaba ileso. La bala nuevamente no la había impactado. Entonces, el hombre caminó hacia el animal y le vació la pistola a boca de jarro. Aquel desdichado no tuvo éxito en ninguno de sus intentos por arrebatarle la vida al perro, muy a pesar de haberle disparado a tan poca distancia. Fue como si las balas se hubieran desviado de su blanco muy misteriosamente. Entonces, el hombre enfadado le arrojó la pistola al canino, la cual también se desvió inexplicablemente. En aquel momento, el imponente animal gruñó con ferocidad. Se le erizó el lomo y enseñó sus afilados colmillos, dispuesto a clavarlos en la tierna carne de su agresor. Consciente del peligro al que estaba expuesto, el hombre emprendió la huida entre la lluvia, metiéndose entre las aguas que corrían por la calle. Tropezaba y en numerosas ocasiones estuvo a punto de caer por su estado, mas no cayó, y agitado llegó hasta donde yo me encontraba, y con tremenda desesperación me solicitó le diera auxilio. Sus cabellos estaban erizados,
Su rostro reflejaba angustia y sus ojos estaban dilatados del temor. Tuve que actuar muy aprisa, pues el perro, embravecido, llegó con rapidez hasta donde nosotros. Nos pusimos a salvo de su acometida, subiendo con prisa los dos hasta lo más alto de mi escalera. El perro, en tanto, nos ladraba enfurecido y saltaba muy alto, como intentando alcanzarnos, mientras de su aterrador hocico brotaba una blanca espuma en abundancia. Rabiosa era su apariencia, y cuando se puso imposibilitado de alcanzarnos, se acrecentó su cólera. Entonces, como si estuviera poseído por un demonio, se echó sobre sus lomos, y en aquel momento casi perdí la cordura por lo que estaba contemplando. Sí, porque aquel animal iracundo giraba sobre sus lomos, como si fuera un trompo, mientras emitía tremendos y aterradores sonidos desconocidos, que más que gruñidos y ladridos, parecían palabras distorsionadas. El hombre lo miró también y después, acobardado, se abrazó fuertemente a la escalera y comenzó a rezar la oración de la Magnífica. Es verdad que el perro rabioso, al escucharla, se fue tranquilizando, y conforme el hombre avanzaba en su plegaria, el perro se puso en sus 4 patas y se fue alejando, de manera que cuando el hombre concluyó y cayó su boca, el perro se perdió entre la lluvia y la oscuridad. Descendí primero yo de la escalera y traté de convencerlo de que bajara él también, pero se negó rotundamente. Y ahí permaneció hasta que los gallos comenzaron a saludar a los primeros destellos del amanecer. El hombre descendió de la escalera y me miró a los ojos. Su rostro evidenciaba vergüenza, pero más que eso, mucho arrepentimiento. Los ojos se le inundaron de lágrimas, y sin pronunciar palabra alguna, y agradeciéndome con la cabeza, se marchó muy aprisa rumbo a su casa. Desde aquel entonces al hombre le cambió el carácter, porque después de haber sido un neurótico consagrado, se volvió una persona amable y amigable. ¿Y qué decir de su trato hacia los animales? Pues a partir de lo sucedido, se dirigía hacia ellos con aprecio, y alimentaba a los perros y gatos callejeros, y también los protegía de la lluvia bajo el techo de su casa. Fue una verdadera lección la que recibió, una especie de llamada de atención para que enderezara su camino, para que al final de sus días no arrastrara aquellas faltas hacia la otra vida. Por mi parte, nunca más volví a ver semejante animal, y me alegro, pues tan solo de recordarlo vuelvo a temer. Debo confesar que aquel perro negro fue el culpable de que yo padeciera terribles pesadillas e incontables noches de insomnio durante un largo tiempo. El perro pateado por un fantasma. Contaba yo con apenas 17 años cuando esto pasó. Teníamos por entonces un perro de 2 años de edad aproximadamente. Sucedió que una noche, al estar viendo televisión en la sala junto con mi madre y mis hermanos, ese animal, que se hallaba acostado en medio de la sala, de pronto levantó la cabeza y las orejas hacia aquella habitación, que por cierto tenía solo una pequeña ventanita con barrotes que daba al patio. Otro dato que hay que agregar es que aunque no había nadie de aquel lado, la luz estaba prendida. Nuestra mascota parecía haber percibido con su fino oído algún ruido de aquel lado, un sonido que nuestra percepción humana no podía distinguirse. Así que se levantó y se encaminó hacia allá. Empezó a hendir la cortina con su cuerpo para atravesar hacia la habitación desierta, o aparentemente desierta. Esto que voy a referirle sucedió apenas a 1 metro de mí y de varios de mis hermanos, junto a los que estaba sentado en el largo sillón. El perro lanzó un chillido y salió volando hacia atrás, como si lo hubiera pateado con mucha fuerza. Fue a dar contra una silla y salió despavorido hacia el patio, con la cola entre las patas. Nos quedamos pasmados. Una de mis hermanas inmediatamente se asomó para ver quién había golpeado al animal, pues estábamos conscientes de que todos los de la casa nos hallábamos reunidos ahí en la sala, y nada,
Eso fue lo que vimos, solo la luz encendida que iluminaba los muebles. Mi amigo Spanky. Recuerdo que fue durante la madrugada del lunes 11 de marzo de 2004 cuando un aullido lastimero despertó a mi padre, quien se levantó de la cama para ver qué sucedía. El aullido venía desde afuera de la casa, del patio en donde tenía su casa Spanky, nuestra mascota. Mi padre me despertó para que lo ayudara, pues teníamos que llevar a nuestro perro de emergencia con mi tío Javier, el veterinario. Alguien lo había envenenado. ¿Por qué la gente haría algo así? No tenía sentido, al menos no en ese momento. A mi perro le gustaba asomarse a través de las rejas del zaguán para ver a la gente pasar. Con facilidad se paraba en sus dos patas y sacaba la cabeza, pero a ninguna persona le ladraba. No era un perro bravo, claro. Le ladraba a los perros y gatos que cruzaban por ahí, pero eso cualquier perro lo hace. Temo que tu perro se está muriendo, dijo mi tío Javier. ¿Qué es lo que tiene? Si hoy en la tarde estaba muy bien, dijo mi papá. Seguramente lo envenenaron, dijo mi tío. Ve sus dientes, le están sangrando sus encías. Le dieron algún ácido. Lo mejor será que paremos su agonía y lo inyecte para que descanse. ¿Crees que sea lo mejor? Preguntó mi padre con tristeza. La verdad sí, contestó mi tío. Tu animalito ya se está muriendo. Ya no hay nada que hacer. Lo mejor es dormirlo para siempre. Pobre animal. Al escuchar esto sentí mucha tristeza, a pesar de que era un adolescente. Entendí que sacrificarlo era lo mejor para Spanky. Entonces mi tío sacó de un estante un galón con una sustancia extraña y una jeringa. Parte de este líquido se lo inyectaría para acelerar su muerte. Despídete de tu perro y salte, me dijo mi padre, a lo que respondí, no quiero. Estaré junto a él hasta el último instante de su vida. Me acerqué a mi perro, que parecía saber cuál era su destino final. Se quedó quieto en la mesa de operaciones. Acaricié su lomo, haciéndome el fuerte para no llorar. Mi tío le colocó un bozal para que no lo mordiera. Después le amarró una liga en una de sus patas para encontrar la vena que inyectaría con la sustancia que le provocaría un paro cardíaco. Cuando mi tío lo inyectó, el perro reaccionó y quiso levantarse, pero mi padre lo sujetó con fuerza. Yo con una voz dulce le decía, tranquilo, Spanky, ya no vas a sentir más dolor. A los pocos minutos, Spanky murió. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Ese hermoso animal había estado con nosotros por mucho tiempo, quizá por 5 o 6 años. Llegó a casa cuando era un cachorrito que medía unos cuantos centímetros. Recuerdo que lloraba si lo dejábamos afuera de la casa. Aullaba hasta que le abríamos la puerta y se dormía en mi habitación. Después el perro se acostumbró a dormir en el patio. Ahora descansa en paz, dijo mi tío al no escuchar con su estetoscopio los latidos de su corazón. Ni hablar, pobre animalito, dijo mi papá. Ahora tendré que buscar en dónde enterrarlo. También puedes incinerarlo, sugirió mi tío. Está bien, dijo mi papá. Mi padre dejó el cuerpo de Spanky en la veterinaria de mi tío. Él se encargaría de todo, de llevar al perro para que lo incineraran. Nos entregarían sus cenizas en una pequeña urna. Regresamos a la casa sumidos en la tristeza. De hecho, cuando tenemos que afrontar estos casos tan dolorosos, no tiene uno ni ánimos de hablar. Cuando llegamos a nuestra casa y vi en el patio la cadena que le poníamos para sacarlo a pasear, fue algo muy angustiante. Ahí estaba la casita en donde se dormía, su platón donde le servíamos la comida y la pelota de espuma con la cual le gustaba jugar. Era muy doloroso ver sus cosas y saber que Spanky estaba muerto. ¿Qué haremos con sus cosas?, le pregunté a mi padre. Ya veremos en qué lugar las colocamos, o si las tiramos, fue lo único que me respondió. Mi padre lucía consternado, pero sobre todo preocupado. Por algo habían envenenado al perro, y no era solo por ladrarles a los gatos o a la gente que pasaba por ahí. Alguien lo había hecho por otra razón. Las cenizas de Spanky nos las entregaron la tarde siguiente. No sabíamos en dónde las pondríamos, si en su perrera o adentro de la casa. Finalmente mi padre decidió colocarlas en la sala de la casa, en un librero. En verdad queríamos mucho a ese perro. Pasaron los días y sus cosas seguían en el patio.
Mi padre no tenía intenciones de tirarlas a la basura o de guardarlas. Necesitamos otro perro, dijo mi papá, a lo cual mi madre se rehusó. Es muy pronto para pensar en traer a otro animal. Recordaremos a Spanky. No lo digo por tener a otra mascota, dijo mi padre. Es porque necesitamos otro perro por nuestra seguridad, dijo finalmente mi padre. Tal vez mi padre de una forma inconsciente le hizo caso a mi mamá. No trajo de inmediato a otro perro. A pesar de no tener a un nuevo animal, la perrera y las cosas que pertenecieron a Spanky seguían en su lugar. Cuando se sufre una pérdida, aunque sea de un animal, uno se rehúsa a deshacerse de lo que le perteneció en vida, suponiendo que así se va a prolongar la estancia en este mundo del ser querido. Una noche desperté al escuchar extraños ruidos. No sabía si estaba soñando con Spanky, pero claramente escuché esos sonidos que el perro hacía cuando estaba en su casita. La perrera estaba sobre unas tarimas y cuando se acomodaba para acostarse, las movía y provocaba un sonido. También escuché que el platón en donde le servíamos de comer se movía. Esto me provocó una extrañeza, mas no miedo, pues creí que se trataban de ratas. Por curiosidad me asomé por una ventana y no observé nada, y los extraños sonidos dejaron de escucharse. Regresé a mi habitación pensando en lo que había escuchado, buscando alguna explicación lógica a estos ruidos. Cuando estaba por acostarme, escuché moverse la cadena de mi perro. Creí que ya eran muchas casualidades, así que salí al patio y con una lámpara iluminé muy bien la zona en donde descansaba. No vi ratas, tampoco hacía aire como para que la cadena que estaba colgada se moviera. De hecho, esta ni se movía. Tal vez los sonidos vengan de otra parte, fue lo que pensé y di por terminado el misterio. No recuerdo con precisión cuántos días más pasaron, quizá fue una semana o tal vez dos, pero esos sonidos los escuché de nuevo. En cuanto esto sucedió, me levanté rápido de mi cama y fui a ver de qué se trataba. Mis ojos no daban crédito a lo que estaba viendo. La perrera se movía como si Spanky estuviera dentro. Pero esto no fue todo. También la pelota con la cual él jugaba se movía de la misma forma. Al ver esto, quise despertar a mis padres y decirles, Spanky ha regresado como un fantasma. Pero no lo hice. Ellos quizá no me creerían, pensarían que me estaba burlando de su muerte o que estaba perdiendo la razón. Preferí guardar silencio, aunque ahí por primera vez sentí mucho miedo. ¿Sería el fantasma de Spanky? ¿Los perros tienen fantasma? ¿O acaso sería algo más? No quise investigar. La verdad, corrí hacia mi cuarto. Me metí en mi cama y traté de ignorar los sonidos que seguían escuchándose afuera en el patio. A la mañana siguiente mi padre se sorprendió cuando lo primero que le dije fue, papá, hay que tirar la perrera, todas las cosas que fueron de Spanky. Mi madre también me miró sorprendida. No tiraré la perrera, ni la cadena, no tiraré nada, me contestó mi papá. Ya están por regalarme un perro y necesitaremos esas cosas. Ante tal argumento no dije más. Regresé a mi habitación cuando mi madre me sorprendió con la siguiente pregunta. ¿Tú también lo has escuchado? No pude ocultar el impacto que la pregunta tuvo en mí. ¿Te refieres a Spanky? Le pregunté a mi madre. Sí, contestó ella. Ayer lo escuché, le dije. Y no solo eso. Vi cómo se movían sus cosas como si él estuviera moviéndolas. Mi padre no me creyó. Escéptico en estos temas, me ofreció una explicación a esto. Es posible que alguna corriente de aire mueva su casa o las cadenas. Quizá esos sonidos siempre han existido, pero ahora que ya no está, los escuchamos con claridad. No creo en fantasmas, dijo, y menos que los animales puedan regresar del más allá como un fantasma. Puede ser que el animalito ande penando, señaló mi madre, quien sí cree en estos temas. Además, recordemos que fue envenenado. Mi padre hizo un gesto burlón y solo añadió, en un par de días me traerán el nuevo perro, y llegando él, se acabará este misterio. El día transcurrió con normalidad. Yo me fui a la escuela y mi padre a su trabajo. Mi madre se quedó en casa todo el día. Cuando regresé del colegio, me enteré que mi padre saldría de viaje a Guadalajara y que volvería en una semana. A diferencia de otras veces, en esta ocasión me encomendó mucho a mi madre. Me pidió que tuviéramos mucho cuidado. Pasaron 3 días y nada extraño ocurrió. De hecho, no se escucharon malos sonidos extraños en el patio de la casa.
Tal vez mi perro ya estaba descansando en paz, o bien, quizá todo lo habíamos imaginado. Fue en la cuarta noche cuando ocurrió lo inesperado. Desperté durante la madrugada al escuchar que alguien intentaba abrir la puerta de la casa. Pensé que tal vez sería mi papá que había regresado en la noche y se le habían olvidado las llaves. En ese instante mi madre entró muy preocupada a mi habitación. «Alguien está intentando entrar a la casa», me dijo ella con angustia, a lo cual le contesté: «¡Pronto! Hay que llamar a la policía». Ella me dijo con preocupación que los ladrones habían arrancado la línea telefónica. Me asomé a la sala y escuché que seguían forzando la puerta. Pensé en salir a trancarla con algún mueble, pero en ese instante la puerta se abrió. A unos metros de distancia observé que entraron dos tipos altos. No vi si traían armas, pues estaba oscuro. Lo que hice fue ingresar de nuevo a mi habitación y ponerle pasador. Los ladrones se percataron de esto y corrieron hacia mi puerta intentando abrirla. Mi madre estaba aterrada. Le dije a mi mamá: «Ayúdame a mover la cómoda para trancar la puerta». Ella no dudó en hacerlo. Pronto movimos el mueble y lo colocamos atrás de la puerta. Estos ladrones seguían en su intento, pero ahora con golpes muy fuertes. En un momento en que ellos pararon, escuchamos algo que nos dejó muy impactados. Los ladridos de un perro. Los escuché muy bien. Eran los ladridos de Spanky. Se escuchaban con mucha fuerza y sobre todo llenos de rabia. Mi madre y yo pusimos mayor atención y escuchamos que los delincuentes gritaban con espanto. Se escuchaban que corrían, que golpeaban con fuerza las paredes, pero los ladridos seguían con mayor fuerza. Unos minutos después escuché que salieron corriendo de mi casa. Me asomé por la ventana de mi habitación y vi que los dos tipos se brincaron la barda. Iban muy heridos. Esperamos unos minutos para salir de mi habitación y ver lo que había sucedido. Cuando movimos la cómoda, observamos que en el piso había manchas de sangre. Se notaban las pisadas de esos tipos, pero también las huellas del perro que los atacó. Mi madre corrió hacia la casa del vecino para llamar a la policía. Cuando los uniformados llegaron, se sorprendieron al ver tanta sangre en el suelo. «¿Dicen que escucharon ladridos?», le preguntó uno de los policías a mi madre, y ella le respondió que sí. «Pero, ¿en dónde está el perro? Usted me dijo que no tenía perro. ¿Por dónde entró si dice que ellos se brincaron la barda?». Mi madre no pudo responder a esa pregunta. Todo era un misterio. No quiso decirle a la policía que el perro que atacó a los maleantes había sido Spanky, el perro que semanas atrás nos habían envenenado. Dijo que quizá algún perro callejero había entrado en nuestro auxilio. Unas horas después nos avisaron que habían detenido a dos sujetos con heridas graves, que de lo mal heridos que estaban no habían logrado avanzar muchos metros. Ellos confesaron haber intentado robar nuestra casa y que semanas antes habían envenenado a nuestro perro, pero que se sorprendieron mucho al ver que no lo habían matado. Los ladrones nunca se enteraron que Spanky había muerto y que regresó del más allá para defendernos.